En el vídeo de hoy repasaremos las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Estaremos haciendo un breve resumen y una breve explicación para que sea más fácil entenderla. Esto es Sudamérica Manda. Sin más preámbulos, comencemos con el video. La Revolución Francesa fue un hecho político, social y cultural que duró 10 años aproximadamente, desde 1789 hasta 1799. Además, en este video abarcaremos el periodo napoleónico también, ya que se suele incluir dentro del proceso revolucionario. Este va desde 1799 hasta 1815, año en el que Napoleón finalmente es derrotado. La revolución no fue fruto directo de una situación en particular, sino que fue consecuencia de una serie de eventos y de procesos que, al unirse, crearon un impacto lo suficientemente importante como para generar transformaciones irreversibles en la organización del poder político y de la propia sociedad, propiciando la caída del antiguo régimen y la introducción de nuevas libertades, derechos y garantías para toda la población. Es por eso que para entender este proceso debemos trasladarnos primero a los años anteriores a la revolución. Francia pasaba por una crisis económica muy importante, con una alta inflación, gastos excesivos de la nobleza, grandes impuestos y un déficit comercial bastante grande, además de los problemas en el campo con las cosechas y con el comercio de granos y de otras materias primas. Todo esto generaba que los sueldos básicos no alcanzaran ni para comprar una rodaja de pan, producto de la cantidad de impuestos que los ciudadanos no privilegiados debían pagar, además de los precios elevados de la comida y del estándar de vida en todo el reino. A su vez, la aristocracia y la corona entraban en un periodo de decadencia, tanto desde la opinión pública, con grandes críticas hacia este sector, como así también desde lo económico, con mucho más gastos de dinero que ingresos económicos. Cabe destacar que los nobles y el clero no pagaban impuestos. Producto de esto serían los grandes problemas sociales y morales en contra del régimen absolutista francés. Luis XVI asciende al reinado, con apenas 20 años y en medio de grandes problemas económicos. Un rey joven e inexperto que continuó con el antiguo régimen absolutista, sin conceder derechos o beneficios al pueblo llano. Al seguir con la línea antigua, generó que rápidamente se ganara las críticas de la población sin privilegios, la cual se vio sumamente perjudicada, ya que no se resolvió ningún tipo de problema económico o social durante este periodo, aún así habiendo hecho diversos intentos, en este caso todos fallidos. Francia aumentó de gran manera sus gastos militares, principalmente para ayudar con provisiones a los Estados Unidos a lograr finalmente ganar las guerras de independencia contra Inglaterra, antiguo rival francés al cual el rey Luis XVI quería ver debilitado. Desde 1778 se involucró directamente en el escenario bélico con el envío de tropas. Esto generó que por un lado se incrementara el problema económico y por el otro lado hubiera un mayor malestar social dentro de toda la sociedad francesa. Se agravó nuevamente la crisis económica. El poder adquisitivo se había derrumbado muchísimo tanto para los campesinos como para los burgueses, que debían seguir pagando grandes impuestos encarecidos producto de la guerra y de las deudas del Estado. Para paliar la situación, Luis XVI convocó a varios economistas de la Ilustración, quienes principalmente asesoraron al rey en temas de recaudación de dinero para poder sacar la economía del país adelante. Alexandre du Calonne sugirió la idea de crear un impuesto general sobre la tierra, en el cual la nobleza y el clero no estuvieran exceptuados por sus privilegios y tuvieran que pagar como el resto de la población. De este modo, los privilegios estaban llegando lentamente a su fin,
Ese mismo año, el rey convocó a la Asamblea de Notables, que rechazó esta reforma impositiva y provocó el malestar de la nobleza y del clero por la quita de privilegios. El ministro Calonne fue destituido y asumió Jacques Necker, que logró negociar con la nobleza un préstamo para salvar al país de la bancarrota. Sin embargo, estos no accedieron a pagar impuestos, al igual que la iglesia, que asentó su postura en la asamblea del clero. En este año hubo grandes problemas de desabastecimiento de alimentos básicos debido a las malas cosechas en todo el país, seguido de un duro invierno que repercutió de lleno en la población sin privilegios, diezmándola por las hambrunas y las epidemias. La negativa en los pagos de impuestos por parte del pueblo con privilegios llevó a que Luis XVI convocara a la Asamblea de los Estados Generales para discutir con toda la población sobre el tema de la reforma. La asamblea se componía de 3 estados: la nobleza como primer estado, el clero como segundo estado y como último estado el pueblo llano. Era una institución medieval, jerárquica y desigual. Cada sector deliberaba por separado y tenía un voto. Era común que los intereses de la nobleza y la iglesia coincidieran y se impusieran sin mayores inconvenientes, mientras que el tercer estado solo tenía delegados de la burguesía, aunque estos representaban al conjunto de los sectores populares. La nobleza y el clero accedieron a participar del encuentro porque creyeron que podrían imponer su postura fácilmente. Sin embargo, a partir de entonces los acontecimientos serían totalmente diferentes. Los representantes del tercer estado exigieron que se cambiaran algunos puntos del reglamento. Como cada uno de los estados contaba con un único voto, aunque los miembros del tercer estado representaran a la mayoría, en los hechos tenían muy pocas posibilidades de imponer sus propuestas. Esto motivó a que los representantes del tercer estado le reclamaran al rey el doble de representantes y que se estableciera el voto por cabeza, de modo que cada diputado tuviera oportunidad de votar. Así el tercer estado claramente podría imponer su punto de vista por sobre los demás estados. Ante la negativa de Luis XVI, el tercer estado y algunos representantes de otros estados en desacuerdo con el rey decidieron separarse de los estados generales. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Además también, como ustedes verán, pueden seguir la página _estesvisión_, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol, allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí, seguimos con el video. Se forma la Asamblea Nacional, que acordó continuar unida hasta imponer una constitución. El episodio, conocido como Juramento del Juego de Pelota, implicó impugnar el poder absoluto del rey y los privilegios de la aristocracia. A partir de entonces, la Asamblea Nacional tomó el nombre de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, el 14 de julio, la gente tomó la Bastilla en París, en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y para ir en contra de la tiranía y la opresión absolutista de la monarquía, liberando a los presos que se encontraban sin juicios previos en esa cárcel. Esto dio inicio a la llamada Revolución Francesa como tal. Generó que Luis XVI decidiera compartir el poder con la Asamblea Nacional. Sin embargo, en las zonas rurales comenzaron a circular rumores de invasiones extranjeras y ataques de bandidos. Eran atribuidos a un complot aristocrático contra la revolución. Los rumores incrementaron y estimularon una reacción violenta de los campesinos, denominada el Gran Miedo, tomando las armas y saqueando las propiedades de los nobles. El objetivo básicamente era destruir los derechos señoriales que les permitían a la nobleza y al clero el cobro de tributos feudales. Se quemaron castillos y hasta en algunos casos llegaron a asesinar a sus dueños. Frente a la fuerte presión sobre la Asamblea Nacional por los estallidos sociales, más que nada en el campo,
el 4 de agosto se resolvió abolir el feudalismo. Esto dio paso al final de los privilegios de la nobleza y del clero, dando comienzo a la caída del antiguo régimen. El 26 de agosto, la Asamblea promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración constituyó el principal antecedente de la doctrina moderna de los derechos humanos, basándose en las ideas de la Ilustración y la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. En ella se consideraba que todos los seres humanos son iguales por naturaleza, de tal modo que se garantizaba a todos los hombres por igual el ejercicio de diversos derechos. Las nociones incluidas en este documento inspiraron las principales medidas del gobierno revolucionario desde ese momento hacia la posteridad, bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, el 5 de octubre, ante la gran escasez de alimentos, 7.000 mujeres marcharon de París a Versalles, donde residía el monarca Luis XVI, y una vez allí, las manifestantes lo instaron a respetar las nuevas leyes. Se vio obligado a abandonar su residencia y volver a la capital parisina. Fue aprobada la Constitución Civil del Clero, que convertía a los obispos y sacerdotes en funcionarios públicos. Esto quería decir que ya no dependían más de la Iglesia Católica y les restaba el poder al segundo Estado, en este caso obviamente la Iglesia Católica en Francia. En septiembre, la Asamblea Nacional Constituyente finalmente estableció una constitución, una nueva forma de gobierno para el Estado francés. El sistema se basaba en la división de poderes. El rey comenzaría a gobernar en conjunto a una asamblea legislativa unicameral. El poder ejecutivo estaba representado por el rey y podía nombrar a sus ministros y vetar leyes. El poder legislativo, encarnado en la Asamblea Nacional, tenía la función parlamentaria de pensar y discutir proyectos de ley. En la Constitución, la autoridad del monarca se reconocía a través de un contrato con el pueblo francés, que era el verdadero soberano. Luis XVI debió prestar juramento de lealtad a la Constitución Nacional. Una vez entró en vigor dicha constitución, el país se dividió en departamentos y comunas administradas por funcionarios electos, aboliendo las formas locales de gobierno. Además, se llevó a cabo la reforma del Poder Judicial, reemplazando los tribunales reales, aristocráticos y eclesiásticos por un sistema conformado por jueces de paz más accesible a toda la población. En dicho año, además, aparecieron actores principales como los jacobinos, los girondinos y los cordeleros. Dichos grupos políticos dieron cabida a diversas formas de planificar el Estado francés a futuro, con distintas propuestas y objetivos políticos, siendo más radicales como los jacobinos o los cordeleros, o más dialoguistas como los girondinos. Por su parte, la aristocracia comenzó a conspirar contra la Asamblea y contra la Revolución. Algunos nobles emigraron a otros países, como el caso de Italia y Alemania, para obtener ayuda de los monarcas para lograr derrocar al gobierno revolucionario. Los reyes absolutistas brindaron apoyo a las actividades de los nobles emigrados, reconociendo el peligro de la expansión revolucionaria en toda Europa. La Asamblea caracterizó a la nobleza emigrada como contrarrevolucionaria. Luis XVI mantenía contacto con estos sectores. En junio de este año, el rey intentó escapar de Francia con su familia para unirse al ejército contrarrevolucionario, pero fue reconocido y detenido en la localidad de Varennes. Poco después, Prusia y Austria le declararon la guerra a la Francia revolucionaria y se manifestaron en favor de la voluntad soberana de Luis XVI. Además de Austria y Prusia, Rusia, España, Holanda e Inglaterra se unieron a la nobleza emigrada para poner fin al movimiento revolucionario. Frente a la amenaza de invasión, la Asamblea Legislativa declaró la guerra a los países absolutistas. Los primeros enfrentamientos fueron desfavorables para los revolucionarios, ya que muchos de los oficiales del ejército eran aristócratas emigrados que se habían sumado a la contrarrevolución. Para hacer frente a la guerra, la Asamblea Nacional convocó a los soldados federados de las provincias, con escasa experiencia militar. Luis XVI vetó el llamado a formar milicias y su posición antirrevolucionaria se hizo manifiesta. Las derrotas ante los antirrevolucionarios y los problemas económicos por la guerra aumentaron la persecución contra los aristócratas, los cuales eran considerados como traidores a la patria y eran condenados a morir.
Luego, la condena se extendió a todo aquel que se opusiera al gobierno revolucionario. El 10 de agosto creció la tensión en París porque se difundió la amenaza de invasión de las fuerzas coaligadas. El gobierno declaró el peligro que esto conllevaba y perdió el control de los sectores populares. Liderada por los cordeleros y los jacobinos, la población parisina ocupó la residencia de Luis XVI. Allí se descubrió la documentación de un complot junto a las potencias extranjeras. Estos hallazgos provocaron su inmediata destitución y finalmente, tras la insurrección, la Asamblea Legislativa decidió abolir la monarquía. Provisoriamente se formó lo que se llamó la Convención Nacional tras la destitución del rey. Gracias a ella se logró proclamar la República Francesa. En diciembre, la Convención enjuició al rey y lo acusó de conspirar con los países enemigos de la revolución y las potencias extranjeras. En enero, el rey fue guillotinado. Así, finalmente acabó el antiguo régimen y la monarquía en toda Francia. Luego de la ejecución del rey, la Convención sancionó la Constitución del año 1. Esta Constitución no llegó a aplicarse porque un decreto del Comité de Salvación Pública, que era el nuevo poder ejecutivo, postergó su aplicación hasta que se volviese a establecer la paz en toda Francia. En este año, los jacobinos controlaban la Convención Nacional, el gobierno y la justicia. El nivel de persecución de aristócratas y de opositores al gobierno creció de gran manera, dando paso a lo que se denominó el Gran Terror, en donde Maximilien Robespierre se había convertido en un dictador y bajo su figura se organizaba todo. El nivel de represión se hizo tan intenso que incluyó a gente de su propio partido político, de modo que provocó una pérdida de apoyo popular enorme. En julio de este año hubo una revuelta en la que Robespierre cayó detenido y fue guillotinado al día siguiente, producto de la gran tiranía llevada adelante. Los girondinos quedaron a cargo de lo que se llamó la reacción termidoriana. Su nivel de tolerancia posibilitó que movimientos contrarrevolucionarios se tomaran revancha. Bajo el llamado terror blanco, miembros de la aristocracia y de la nobleza llevaron adelante asesinatos de sans-culottes, jacobinos y religiosos que habían jurado a la Constitución. La Convención de Termidor, que eran los girondinos y republicanos más moderados, lograron mantenerse en el poder a pesar de todo. Tuvieron que enfrentar reacciones populares y levantamientos de grupos extremistas como los jacobinos, que intentaban recuperar el poder, afrontaron además fuertes revueltas y quejas por los altos costos de vida, y el gobierno a todo esto tuvo que responder con gran represión y limitando las movilizaciones populares para lograr consolidar las vías de representación pacíficamente. El gobierno termidor dictó una nueva constitución, que se denominó Constitución del año 3. Aquí aparecerá la nueva forma de gobierno que será el directorio, y se dividirá el poder legislativo en dos cámaras de representantes. Además, el directorio comenzará a darle la espalda a los sectores populares y se apoyará más en el ejército, restringiendo el acceso al voto mediante la Constitución. En este periodo, además, el ejército ganará protagonismo, consiguiendo algunos éxitos en la guerra, como la ocupación de Holanda y el avance sobre Prusia. Además, las fuerzas militares intervinieron en cuestiones internas, ya que muchos de los miembros de los sectores populares que actuaban en contra de la aristocracia y de la contrarrevolución habían sido desarticulados y asesinados por los jacobinos. Un general de artillería, Napoleón Bonaparte, ganó fama en París cuando logró aplastar una revuelta contrarrevolucionaria a cañonazos. Fue enviado a comandar un pequeño ejército francés en Italia. En poco tiempo derrotó a las tropas austríacas y conquistó la mayor parte del país. El directorio también lo convocó para resolver los conflictos al interno del poder legislativo, frente al avance y el ascenso de representantes monárquicos y jacobinos en las cámaras legislativas. El ejército protagonizó sucesivos golpes de Estado y disolvió aquellos consejos que fuesen adversos al poder ejecutivo y a la revolución. En 1799 se produjo un golpe de Estado. Un sector del directorio, dirigido por Emmanuel Joseph Sieyès, planificó el golpe y fue acompañado por las tropas de Napoleón Bonaparte. Se estableció un poder ejecutivo tripartito al que se llamó consulado,
cuya máxima autoridad sería Sieyès, aunque por un periodo muy breve, ya que Bonaparte al poco tiempo desplazó a Sieyès y se autoproclamó primer cónsul vitalicio, quedando solamente él en el cargo. Napoleón, a partir de este momento, consideró que la revolución había terminado y debían institucionalizarse sus logros. Se pacificó el país, se puso fin a las movilizaciones, se estableció la libertad de culto, se concilió con la Iglesia Católica, se estableció una amnistía para que los emigrados aristócratas pudieran volver al país, se centralizó la gestión de los departamentos, se reformó el sistema tributario y de impuestos, se crearon nuevos centros educativos, se estabilizó la emisión de billetes a causa del poderío económico por la guerra, se disminuyó el desempleo y la pobreza y se sancionó el Código Napoleónico. Todo esto generó una modernización del país y logró que la revolución lograra asentarse. En 1804 su popularidad estaba en aumento. Bonaparte se autoproclamó emperador bajo el nombre de Napoleón I e instauró el primer imperio francés. Su nombramiento no implicó la reimplantación del antiguo régimen, dado que se mantuvo el Código Napoleónico y las tierras y los bienes que habían pasado a manos de la burguesía durante los años de la Revolución permanecieron en poder de sus propietarios. El imperio sí implicó el retorno al personalismo y al autoritarismo, ya que el emperador concentraba todo el poder. Además, Napoleón fundó una nueva dinastía, conformada por su familia y sus generales a través de matrimonios con las principales monarquías europeas. Durante este periodo, Napoleón librará continuamente un expansionismo de las ideas revolucionarias con la conquista de nuevos territorios en Europa. En 1805, Francia logró una importante victoria en la batalla de Austerlitz sobre Austria. Napoleón enfrentó a una coalición de estados monárquicos conformados por Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, Suecia y Nápoles, que se oponían a los avances del nuevo imperio. Napoleón pretendió invadir Inglaterra, pero fue derrotado en la batalla de Trafalgar. Para evitar la superioridad naval inglesa, que contaba con la armada más poderosa de Europa, se optó por el bloqueo continental, que implicaba el cierre de los puertos europeos al comercio inglés. Sin embargo, el Imperio ruso, que era aliado de Francia desde 1807, cedió sus puertos a Inglaterra y abandonó el bloqueo comercial en 1812. Napoleón quiso invadir el territorio ruso como represalia por sus accionares, pero las grandes extensiones de tierra y el invierno terminaron siendo sus peores enemigos. La decisión de avanzar sobre Rusia dejó al ejército francés muy debilitado y permitió, en 1814, que sus enemigos se reorganizaran en un contraataque que le puso fin al dominio de Napoleón sobre Francia y Europa. Tras la derrota, Napoleón fue obligado a renunciar al poder y tuvo que recluirse en la isla de Elba. La dinastía de los Borbones volvió a reinar en Francia con Luis XVIII. Sin embargo, Napoleón logró escapar de la isla en poco tiempo y reorganizar un ejército que venció a las tropas del rey y recuperó el poder por un breve periodo, conocido como los 100 días, concluyendo con las potencias enemigas reorganizadas y venciéndolo en la batalla de Waterloo en 1815. Aunque Bonaparte tuvo que abdicar en favor de su hijo, Napoleón II, no tuvo posibilidades de garantizar su retorno al trono, ya que los vencedores le ordenaron la rendición incondicional. Finalmente, Napoleón sería enviado a la isla de Santa Helena, en medio del océano, hasta su muerte en 1821. Hasta acá ha llegado el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Espero que les haya servido todo el resumen de la Revolución Francesa, desde sus causas hasta sus consecuencias y sus hechos más importantes año a año. Nos vemos en un próximo video, cuídense, ¡chau!